Pues amigos y amigas, el caso de García Luna cada vez está dejando más a la luz lo que sucedió alrededor de toda esta confabulación entre grupos organizados y pues obviamente autoridades de gobierno. Autoridades de gobierno de altos secretarios para arriba, llegando al presidente de la República en ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa, aunque diga que no supiera. Pues ahora sale embarrado un ministro, amigos, un ministro del Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto ya se peló, amigos, una renuncia que fue pues prácticamente sorpresiva ahí en la Suprema Corte, que también sale a relucir qué pudo haber pasado con el caso Juan Camilo Mourinho, el secretario de Gobernación, el entonces pues presidente, otra vez, Felipe Calderón Hinojosa, quién se lo echó. Y también, amigos, sale a relucir Laida Sansores, el nombre de Laida Sansores dentro de todas estas revelaciones, amigos. Pues con eso vamos directamente con esta información. Fíjense, recordemos que el Grande aseguró haber participado, se camuflajeó, le prestaron uniformes, patrullas, gafetes en el ese entonces la Fiscalía General de la República o la AFI, amigos. Sergio Villarreal el Grande aseguró que formaba parte del operativo para la detención del rey Zambada. Recordemos que fue con todo el permiso del gobierno federal. Se involucraron o los dejaron entrar a las filas de la Fiscalía General de la República o de la Procuraduría General de la República en ese entonces, incluyendo la AFI, amigos. Pues resulta y resalta que ahora sale Laida Sansores a relucir, en este caso de García Luna. ¿Por qué fue nombrada la gobernadora en este juicio? Pues dos nuevos testigos citados por la Fiscalía de Estados Unidos revelaron más detalles acerca de los supuestos vínculos de Genaro García Luna con el grupo Beltrán Leiva. Recordemos que la Barbie pues trabajaba ya posteriormente para la DEA en Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que Estados Unidos conoce a García Luna desde hace ya alrededor de más de 10 años, y esto lo vamos a ver ahorita. Pues el último de los presentados, de los presentes que pues testificó en contra de García Luna, explicó lo siguiente: es un ex policía que delató a García Luna en aquellos ayeres 2007-2008, ante la diputada Laida Sansores, diputada federal, la hoy actual gobernadora de Campeche. Pues tras presenciar, dice, la aparente reunión entre dos líderes del grupo Beltrán Leiva con Genaro García Luna, el policía Francisco Cañedo decidió contar lo que vio a uno de sus compañeros en la Policía Federal. Posteriormente acudió ante Laida Sansores, en ese entonces diputada federal, a quien le entregó un documento que dijo, escribió en la computadora de la propia legisladora y en el que relata la reunión de García Luna con líderes del grupo de Beltrán Leiva. Según testimonio del ex policía federal, la ahora gobernadora le recomendó enviar un escrito anónimo a la revista Proceso para que publicara la historia. En aquel entonces, pues Proceso todavía tenía un poco más de credibilidad. Pero bueno, en aquellos ayeres detuvieron a 16 personas, entre ellos iba el sobrino del rey Zambada, así es como en aquel entonces se sabía, pero los medios de comunicación dijeron que posiblemente había sido el rey Zambada. Esto fue el 10 de octubre del 2008. No fue, según las declaraciones hemos visto, que la detención del rey Zambada no fue publicada hasta el 22 y 23 de octubre de ese mismo año, 2008. Pues entre los detenidos, dicen, de Zacatenco, se estaba buscando al rey Zambada. No sabían si existía dentro de los detenidos o no. El chiste es que dice, por ejemplo, este texto, la Procuraduría General de la República investiga a uno de los 16 detenidos el pasado lunes en Zacatenco. Es Reinaldo el Rey Zambada, pieza clave en la estructura del mando del grupo de Sinaloa, y dirige a su hermano Ismael el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán. Es cuando ellos estaban supuestamente muy unidos, muy de acuerdo. Fuentes federales explicaron que hacen pruebas dactiloscópicas y análisis fotográfico para determinar si alguno de los detenidos tiene parentesco con el Mayo Zambada. Hasta el cierre de esta edición no había resultados de la investigación.
Esta parte, pues un comunicado, amigos, porque la mayoría de los medios exhibe exactamente lo mismo. Las líneas son prácticamente las mismas, o sea, la escritura. Lo que quiere decir y que rectifica que los más de $300,000 que habían pedido para pagarle a medios de comunicación, pues para que sacaran la nota, y recordemos que había dicho el grande que incluso fotografiaron al rey Zambada para que no lo cambiaran. Esto, pues aproximadamente 12 días en los que se llegaba el acuerdo de la rendición del rey Zambada. Recordemos los vínculos entre la Barbie y el grupo de Sinaloa, las revelaciones en el juicio García Luna. Según este agente, pues que se presentó en el juicio de la DEA a conocer las presuntas relaciones del exsecretario de Seguridad con el también llamado Grupo del Pacífico, García Luna. Los descubrieron y los descubrió un agente de la Procuraduría General de la República en aquel entonces, cómo se reunieran, y fue el primer testigo que los vio reunidos a estos pillos, y dos de los pillos, al menos el rey Zambada y la Barbie, pues iban iban armados. Imagínense nada más, en ese tiempo, dice, por su parte la fiscalía no indagó demasiado en el agente de la DEA, mientras en la defensa insistió que tanto el jurado como el agente verían fotografías de García Luna con funcionarios como Barack Obama y Hillary Clinton. ¿Recuerdan eso? Esta fue prácticamente lo que presentó la defensa de García Luna, como si quisieran decir algo, ¿no? Que les gustaba reunirse y que sabían desde ese entonces, Estados Unidos sabía quiénes eran. Así de tramposos son y de tan abiertos ahorita, por decir algo, chapuceros prácticamente, de lo que ocultaron Estados Unidos durante mucho tiempo. Pues fíjense, atrapan en balacera presunto pariente del Mayo Zambada, Jesús Zambada Reyes. Este era el sobrino del rey Zambada. No era el rey Zambada, pero dice, presunto sobrino de una de las cabezas del grupo de Sinaloa. Así es como lo anunciaron en aquel entonces. 16 miembros, dice. Esto fue el 21 de octubre. Entre el 21, 22 y 23 fue cuando se dio a conocer la nota. 10 días después de que realmente detuvieran al rey Zambada. En ese entonces estaba como procurador, fíjense, el Procurador General de México, Eduardo Medina Mora, dijo que Jesús Zambada estaba en control de las operaciones del grupo, de este grupo delincuencial en el centro de México. El traficante es hermano de Ismael el Zambada, un capo narco. Medina Mora, pues obviamente estaba dentro de esta situación, posiblemente le llegaron algunos billetazos. Y también en aquellos ayeres, amigos, hace 12 años, esto lo vamos a ver ahorita más adelante, se da el caso de el desplome del avión donde pierde la vida Juan Camilo Muriño, el secretario de Gobernación, en el sexenio de Felipe Calderón y Cosa, en aquel entonces. Y dice, fíjense, fue porque Calderón no cumplió el acuerdo con el Mayo. Todo esto relacionado. Esto lo decía Anabel Hernández. Y curiosamente, el tema de la tesis de Yasmín Esquivel no sirvió para nada, para opacar absolutamente nada en el caso de García Luna. Porque fíjense lo de que dice acá, ¿qué tal si tomamos el caso otro? La misteriosa renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Parece que hay mucho mar de fondo o mucho más de fondo. ¿Por qué se fue Eduardo Medina Mora y tras una misteriosa renuncia? Pues el expediente de investigación que abrió la Fiscalía General de la República por el operativo Rápido y Furioso, que también viene a colación en este caso, tiene que ver García Luna, Felipe Calderón, también involucra el procurador Eduardo Medina Mora, hombre cercano a Felipe Calderón, y que pues convirtiera a Felipe Calderón en embajador de México y posteriormente fuera puesto como ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué creen ustedes? Por obvias razones. Tendría que ver con el caso del rey Zambada, la Barbie, García Luna, Cárdenas Palomino,
y sus secuaces. Embarradote, este ministro, súper embarradote. ¿Quién sabe dónde andará ahorita? Pero la actitud, dice, hacia Estados Unidos es amistosa, agrega el informe y los nombramientos de García Luna y Eduardo Medina Mora, ministro de la Suprema Corte, quienes son cercanos personal políticamente, debe de ayudar a mantener la excelente cooperación. Y ahí está. El oscuro historial del exministro Medina Mora. Ahora que está saliendo este caso de García Luna y que está aventando podredumbre para todos lados, que está evidenciando todo esto, fíjense nada más, ¿quiénes más? Recuerdan ayer que les decía que más iban a saltar y que tenía que ver con el Rápido y Furioso y con algunos otros temas más. Bueno, ya está saliendo. Fíjense, hoy sucedió lo siguiente ahí en este caso. En este mismo tenor que declara el ex policía federal sobre el caso García Luna, fíjense lo que dijo prácticamente. Le voy a aumentar un poquito más aquí. Cañedo, el ex oficial, obviamente, asegura que a él lo acusaron de narcotráfico y crimen organizado por lo que fue procesado y enviado al penal de Puente Grande. Sin embargo, los jueces lo absolvieron por todos los cargos. Tratando de asumir ambos la identidad de la denuncia posteriormente, optaron por acudir, señala Cañedo, a la entonces diputada federal y hoy gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien les recomendó mejor hacer un escrito anónimo y entregarlo a un periodista de proceso. Esto después, amigos, de que viera algo, amigos. Dice, al pasar camionetas notó que la primera camioneta iba Beltrán Leiva de copiloto, la Barbie detrás, o sea, atrás de él, y en la camioneta de atrás García Luna. Cañedo le contó a Óscar Granados y decidieron denunciar los hechos en el Congreso de la Unión, ahí donde estaba Laida. Cañedo, al percatarse de quiénes eran, decidió seguir su camino y al sentir que era seguido por estos, optó por simular una falla mecánica, deteniendo la marcha para abrir su cofre, notando que pasaron las camionetas antes mencionadas. Francisco Cañeda Zabaleta, que es el testificante, policía federal ministerial, con 30 años de servicio, señala que el 19 de octubre del 2018, cuando circulaba por la carretera Cuernavaca-Tepoztlán, vio varias camionetas Suburban detenidas identificando a la Barbie, Beltrán Leiva y García Luna. Así de tremendo. Primer testigo que dice que vio a estos tres pillos, la Barbie, Beltrán Leiva y García Luna. Es el primero. Sale Laida Sansores, en ese sentido, amigos. Y tenemos el caso de José Luis Santiago Vasconcelos, que falleció el 4 de noviembre de 2008 en el vuelo del secretario de Gobernación y alter ego del presidente Felipe Calderón. Fíjate, el alter ego, este dato es curioso. Juan Camilo Muriño, fíjense, habría estado investigando el entorno de García Luna desde antes del 2003. Tómala. Curioso este dato que se da en las redes sociales. Habría estado investigando el entorno de García Luna desde antes del 2003. Ahora ya sabemos por qué probablemente se cayó el avión. García Luna detrás del accidente de Juan Camilo Muriño y Santiago Vasconcelos. Dos de los hombres fuertes de Felipe Calderón murieron el 4 de noviembre de 2008 en un accidente aéreo en Lomas de Chapultepec. En este avión debía estar García Luna, pero de último minuto declinó. ¿Por qué declinaría, amigos? Pues una simple y sencilla razón. Sabían lo que iba a pasar. Perdió la vida el secretario de Gobernación, el licenciado Juan Camilo Muriño. Se estrelló. Desplome. Cayó el hielo. 4 de noviembre de 2008. Un avión se desplomó en el corazón de la Ciudad de México. Ahí viajaban Juan Camilo Muriño, secretario de Gobernación, y José Luis Santiago Vasconcelos, el zar antidrogas de Felipe Calderón. Pero en ese viaje, de acuerdo con el plan oficial, también debía haber estado Genaro García Luna.
De acuerdo con la periodista Lidia Cacho, de último minuto el exsecretario le pidió a Santiago Vasconcelos que fuera en su lugar a una gira en San Luis Potosí. Muriño y Vasconcelos fallecieron junto con la tripulación, otros funcionarios y transeúntes. Con su muerte, México pierde a un gran mexicano. Pero eso no es todo. Los dos fallecidos ya tenían sospechas de las presuntas actividades criminales de García Luna. Según Lidia Cacho y Eduardo Buscaglia, José Luis Santiago Vasconcelos sabía que García Luna trabajaba con organizaciones criminales desde tiempos de Vicente Fox. Por otra parte, Juan Camilo Muriño también habría albergado sospechas e incluso lo estaría investigando, de acuerdo con la periodista Penilei Ramírez. Además, existe el testimonio del general Tomás Ángeles Daguajare, quien afirma que se reunió con Calderón y Muriño para advertirles de García Luna. La versión oficial indica que el desplome del avión se debió a pérdida de control a baja altura y después impacto de la aeronave con la tierra por el encuentro con la estela de turbulencia producida por la nave que la precedía. Y vamos a ver un flashback cómo Laida Sansores encaraba a estos pillos. Cumplimiento de observaciones y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El acuerdo parlamentario señalaba que ese era el tema de la comparecencia, pero fue cuestionado sobre las acusaciones en su contra por parte del narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Es porque aquí la ciudadanía cree, ¿verdad?, que el cártel más poderoso de la delincuencia organizada está dentro de la Secretaría de Seguridad Pública y que quien la encabeza es el señor que está aquí presente. Genaro García Luna. Así lo encoraba en aquel entonces la diputada. Y es que sabía. Dice por acá, ¿cuántas Lorenas más está con usted? ¿Es inepto usted o es corrupto? Esa se la dejó optativa Calderón y ustedes no combaten el crimen, lo administran, dice Laida Sansores, Juan Camilo Muriño, así como Eduardo Merina Mora y a Genaro García Luna. Tómala, tremendo este asunto, donde pues ya se sabía desde aquel entonces quién era pues García Luna, quién era Eduardo Medina Mora y hasta dónde llegaban. Vamos a ver esa otra parte también. Fíjense, aquí hay un pillo que ahora está tras las rejas también y que en ese entonces era el presidente de la Cámara de Diputados. El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. Secretarios del Gabinete de Seguridad, ustedes son enviados de Calderón. Él es constitucionalmente... Compañeros diputados, los llamo de nueva cuenta al orden. No se escucha la pregunta que está planteando nuestra compañera diputada, a quien se le ha concedido la palabra y está precisamente en el tiempo que le corresponde. Pero está, señor presidente, es más importante la respuesta auténtica que están dando en representación de los ciudadanos. Hágala en su tiempo, diputada, aproveche su espacio, de favor, desahogue su pregunta. Lo que ellos necesiten, está bien. Gracias, diputada, tiene el uso de la palabra. Decía yo que ellos los envía Calderón, pero que mientras le vayan diciendo que él no tiene ninguna autoridad moral para convocar a la unidad, cuando él fue el que vino del haya sido como haya sido y el que vino a alentar el encono entre los mexicanos. Pero además, cuando tiene un cuate al frente del Gabinete de Seguridad, el secretario de Gobernación representa, personifica la corrupción y la impunidad en las más altas esferas del poder al amparo del cuatismo, y eso es una burla. Por eso es que piden la renuncia, que se entienda y que se comprenda. Calderón no tiene credibilidad y la única unidad que él ha conseguido es la de los grupos de interés, los señores del dinero, de esos que seguramente ayudaron a que llegaran a Los Pinos. Ven, y cuando te toca y tú hablas, cuando los líderes sindicales corruptos le obligan a pagar facturas, ya ahí lo tienen de rodillas, porque mucha mano dura, pero a ellos no se las aplica. Para pedir unidad hay que contar primero con la confianza de los mexicanos, y la confianza no se decreta, no se declara. Como dicen en tierras michoacanas, ahí le dicen a Calderón, han pasado suficientes montas para saber quién tiene patas de charro. Y ese es el eje. No se puede, porque hay políticos, hay militares, hay empresarios que están en el negocio. Había una vez, hace 11 años, que arrestaron altos mandos del ejército y de la política.
Usted dijo en el Senado que no pacta con narcos criminales. Le pregunto, y no se vaya con rollos, nombres, y ojalá que la lista que le pasen sea larga, nombres de militares, de las altas esferas de representantes de grandes grupos financieros que hayan sido encarcelados durante su gestión por delincuencia organizada. ¿O es que hoy este país solo tiene políticos, empresarios y militares inmaculados? De ese lado los narcos criminales y de este lado los narcoángeles, aquí adentro del gobierno. Y hablando de limpias en la institución de seguridad, en el caso de la subdirectora de robos y secuestros, y esto me ha quitado el sueño, porque usted, me queda hoy claro, usted no encubrió al subsecretario, el subsecretario lo encubrió a usted, y por eso es que no lo corre. ¿Ok? Él iba a dar una conferencia sin informarle de un asunto tan delicado, y yo le pregunto, ¿actuó sola? ¿Sin cómplices dentro de la institución? ¿Cuántas Lorenas más están con usted? ¿Es inepto usted o es corrupto? Esa se la dejo optativa. Calderón y ustedes no combaten el crimen, lo administran. Y ya la última pregunta. Con todos han sido tolerantes, compañeros, incluso con los secretarios. Así que les pido respeto, aunque les saque un sicario a lo que les digo. ¿Por qué estar sujetos a las directrices de Estados Unidos? Hoy hay voces autorizadas que hablan de abrir un debate sobre la legalización de las drogas. Con presupuesto superior ellos no han podido o no han querido resolver el problema. Hay nuevas drogas, más consumidores, los adictos se van a las cárceles, ahí nadie se rehabilita. Los millones que se gastan para combatirlo podrían dedicarse a la prevención, información, rehabilitación. Una propuesta de México de legalización induciría a los Estados Unidos a ver el asunto con otra óptica. Y en el Congreso de Estados Unidos hay quienes han manifestado su interés por el tema. Estamos ya redactando un documento para enviarlo y espero que otros diputados se adhieran, pues para ver si es posible hacer un trabajo en conjunto. Y decía García Márquez, y ya termino, no es imaginable el fin del narcotráfico sin la legalización de la droga. El narcotráfico es un negocio sin corazón y es hora de definiciones. Le pido su opinión comprometida con la legalización de las drogas o qué otra estrategia y quiénes la pueden dirigir, porque ya se vio claro que ustedes no pueden. Pero mientras, dígale a Calderón, mientras renuncian, que cuántos muertos más, cuánto tiempo más, cuántas Morelias más. Gracias. Pues ahí está, amigos. En aquel tiempo ya prácticamente se hablaba de toda esta situación abiertamente, se lo decían en su cara García Luna, Eduardo Medina Mora, incluyendo también al mismo Juan Camilo Muriño. Pues ahora sabemos que se lo pudo haber echado mismo García Luna con sus amigos, los pillos de grupos organizados. Pues amigos, hasta aquí con este video, fuertísimo abrazo. Nos estamos viendo en otro video más adelante.